Ya, vamos a iniciar hablando sobre el angioma nasofaríngeo juvenil. En este caso vamos a ver que va a ser el tumor más frecuente en pacientes jóvenes, que más adelante lo vamos a ver. Entonces mencionamos que en sí va a ser un tumor altamente vascularizado, no encapsulado, histológicamente va a ser benigno, localmente es invasivo y típico de varones adolescentes. Entonces vamos a ver que está asociado en sí un mecanismo que va a ser de crecimiento hormonal dependiente. En este caso va a existir lo que va a ser receptores para andrógenos, testosterona y la dihidrotestosterona. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que el 0,5% de todos los tumores es aproximadamente de cabeza y cuello, va a representar, ¿no? El 0,5. Es un tumor típico de varones adolescentes, este va a debutar aproximadamente entre los 10 y los 18 años. Esto va a ser la característica más frecuente de este tumor benigno. Su incidencia va a variar mucho, va a depender en sí de la localización geográfica y estas vamos a depender también bastante según los estudios, ¿no? Por ejemplo, en Egipto, en la India, en el sudeste asiático, que va a tener en sí frecuencias de aparición mucho más altas que en países como los Estados Unidos y en Europa. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la histología, en este caso en sí, las características propias, que va a ser una tumoración lobulada, de coloración rojo-azulada y de una Chicos, superficie chicos. lisa y friable. Está recubierto por mucosa intacta, en este caso no ulcerada, excepto en casos en los que se haya realizado una biopsia previa o otro tipo de manipulación en esta zona. Entonces, microscópicamente vamos a observar en sí tres componentes propiamente de este tumor. Vamos a ver la presencia del retículo, donde va a estar constituido por fibras de colágeno y se pueden también encontrar lo que van a ser las zonas de calcificación y restos óseos. Con frecuencia también vamos a poder observar lo que van a ser la hemorragia intersticial y la presencia de necrosis. El componente celular, en este caso vamos a tener lo que va a ser ocupando los espacios entre la red colágena y en aquí se encuentran abundantes fibroblastos de morfología variada y las células gigantes polinucleadas. Y tercero, vamos a tener un tejido vascular donde se va a encontrarse en sí lo que va a ser la base del tumor propiamente y se pueden encontrar también arterias de estructura normal con función nutritiva que se va a manifestar o que se va a ramificar hacia los diversos segmentos, en este caso con la neoformación limitada que va a estar característico por una sola capa endotelial. Siguiente, por favor. Vamos a hablar en sí cómo va a ser el desarrollo propiamente de este tumor, también denominado crecimiento tumoral. Entonces, el crecimiento va a ser lento, pero este sí va a ser bastante invasivo. Histológicamente, estos tumores son benignos, pero pueden comprometer lo que va a ser la vida del paciente, debido a que este tumor se extiende bastante y a nivel intracraneal principalmente. Ocurre aproximadamente del 10 al 36% de los casos, siendo en sí la frecuencia va a abarcar lo que va a ser la pituitaria, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media y las zonas más frecuentes afectadas son estas mencionadas. Entonces, inicialmente vamos a ver que este tumor va a crecer bajo la mucosa del cabo, en este caso, y desde ahí es donde va a poder o va a diseminarse o va a progresar y esta va a tomar diferentes direcciones y entre estas vamos a tener tres principales, una que va a abarcar la parte superior, una parte anterior y una lateral. Entonces, si la progresión se va a darse a nivel de la parte superior, entonces va a invadir lo que van a ser los senos etmoidales, que van a ser posterior y esfenoidal, y pudiendo desde aquí lo que va a hacer penetrar en el endocráneo y esta a su vez va a invadir lo que van a ser las celdas hipoficiarias, contactándose así con el seno cavernoso y a la carótida interna. Si vamos a ver que va a abarcar en la parte anterior, va a alcanzar lo que son las fosas nasales y va a producir en sí una dificultad respiratoria nasal progresiva y también va a producir lo que van a ser deformaciones del tabique nasal. Y si vemos que el crecimiento va a ser a nivel lateral, en este caso va a llegar a los espacios pterigomaxilares y en este caso también vamos a ver este, el momento en que el tumor se hace extrafaringio y lo cual puede invadir en sí otras regiones. En este caso podemos ver el seno maxilar a nivel de la órbita y la fosa infratemporal, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. La clínica en sí, vamos a ver, va a estar asociado a lo que va a ser las epistaxis recurrentes y la obstrucción nasal
unilateral que va a ser progresiva, lenta, lo cual va a ocurrir aproximadamente o va a presentar en el 80% de los pacientes. También vamos a tener la presencia de cefalea, rinorrea mucopurulenta, hipoacusia de transmisión, lo cual va a ser secundaria a una otitis media serosa, la rinolalia, exoftalmos, diplopía, un desplazamiento del paladar, la deformidad facial y anosmia. Este segundo punto es donde se va a observar de acuerdo al área a la cual va a invadir el tumor, pero en sí lo que va a tener mayor, podríamos decir, presentación es la epistaxis recurrente y lo que va a ser la obstrucción nasal unilateral. Ahora, para el diagnóstico nosotros debemos incidir bastante en lo que va a ser la historia clínica. Debemos recoger en sí los datos sobre los síntomas que ya mencionamos y estos también vamos a asociar lo que van a ser los antecedentes familiares de interés en este caso. Ahora, en cuanto a la exploración física, vamos a ver que va a incluir en sí lo que va a ser la exploración general en la especialidad otorrinolaringológica. Y así vamos a ver que en este caso vamos a aplicar la nasofaringoscopía rígida o también denominado flexible, lo cual nos va a dar en manifiesto en sí, nos va a manifestar la presencia de una masa voluminosa, lisa, de forma nodular, de color azul rosado, en la ubicación de la fosa o a nivel del cabo. También es importante explorar lo que va a ser la cavidad oral, ya que estos tumores pueden protruir lo que va a ser a nivel del paladar. Ahora, también tenemos que darle importancia a lo que va a ser la otoscopía y la exploración cervical, las cuales también se van a completar con un determinado estudio. En este caso, a nivel de esta zona se puede ver afectada también la órbita, que será también, podríamos decir, será obligada de que nosotros podamos derivarlo a la consulta de oftalmología para que lo vea dicho especialista. Siguiente, por favor. Ahora, vamos a hablar sobre las pruebas de imagen. Vamos a ver que en primera instancia podemos usar una radiografía simple. En este caso nos va a mostrar en sí una masa con consistencia de partes blandas, localizada en la nasofaringe, y hoy en día esto no es una prueba primordial, ya que ha sido desplazada por las pruebas que son de mayor especificidad, como por ejemplo la tomografía. Como segundo examen tenemos la tomografía. En este caso, este va a ser el estudio de elección. Vamos a ver que la primera imagen, esta es una tomografía y es muy útil en lo que nos va a ayudar para valorar la extensión del tumor en el plano axial y coronal. Con ello en este en sí se va a planificar la cirugía para determinar una vía correcta, la cual va a ser también a nivel en el proceso de la cirugía, una elección adecuada de acuerdo al daño que está produciendo. Ahora, en la resonancia magnética vamos a tener la figura número 2, en este caso es una resonancia magnética, nos va a proporcionar lo que va a ser la información sobre la extensión a lo que se va a dar a nivel de los tejidos blandos. Va a complementar lo que va a ser a los estudios de la tomografía que ya se le ha dado al paciente, que nos ha dado una información en el plano sagital. Es así también que va a ser muy útil para determinar en sí lo que va a ser el grado de afectación endocraneal y en este caso para el diagnóstico de enfermedad recurrencial en algunos casos. Siguiente, por favor. Ahora, en caso del examen de la angiografía, también vamos a ver la imagen. Este va a ser esencial para el diagnóstico y el tratamiento de estas tumoraciones. Nos va a aportar lo que va a ser la posibilidad de poder realizar una embolización previa a una cirugía. También vamos a ver criterios para la cual se va a realizarse esta embolización previa. Nos va a facilitar lo que va a ser el acto quirúrgico. Algo muy importante o su función va a ser disminuir el sangrado de forma muy importante en este proceso. Ahora, en la biopsia vamos a ver que nos va a ayudar a confirmar lo que va a ser la naturaleza propiamente del tumor, ya sea benigna, y también lo que va a ser la vascular a nivel de las lesiones. Ahora, el diagnóstico de presunción se va a realizar en sí con lo que va a ser propiamente con la sospecha clínica y las pruebas de imagen, y debido a esto, la posibilidad de una hemorragia, debido a que estos tumores en sí tienen una posibilidad alta de producir sangrado. Entonces, esto si vemos que si sospechamos que es un tumor de este nasoniofibroma, entonces no es necesario realizarle la biopsia porque tiene un alto riesgo de sangrado, sangra demasiado. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vamos a tener que diferenciar de otros tumores sangrantes que también van a ocupar lo que va a ser el espacio del cábun, donde se ubica más frecuentemente el territorio nasal y los senos, en este caso paralaterales, ¿no? Paralaterales nasales. Entre ellos vamos a destacar lo que van a ser el angiosarcoma y el hemangiopericytoma,
Entonces, luego vamos a ver, de acuerdo a esto, va a depender bastante el comportamiento clínico. En este caso, más agresivo y el estudio histológico de las piezas, vamos a ver en la biopsia que se van a diferenciar de este caso por las tres características microscópicamente de este tipo de tumor. Siguiente, por favor. En cuanto a la estadificación, vamos a tener dos escalas. Vamos a tener al sistema de Chandler, el cual está empleada en sí en los carcinomas de nasofaringio, pero vamos a ver que esta escala de Chandler no va a reflejar en sí realmente el comportamiento clínico de de este angiofibroma. Entonces, este comportamiento, o bueno, para poder ver lo que va a ser el comportamiento de estos tumores, vamos a usar lo que va a ser la clasificación de Session. Vamos a ver que la clasificación de Chandler solo va a tener 4 estadios. En el estadio 1 va a ser un tumor confinado propiamente a la nasofaringe. En el estadio 2 va a tener una extensión tumoral a la cavidad nasal o a nivel de los senos esfenoidal. En el estadio 3 va a tener una invasión del antrum, el seno etmoidal, la fosa perigomaxilar, la órbita, el cuello, ¿no? En algunas ocasiones. Ahora, el estadio 4 va a tener una invasión intracraneal, la cual es más agresiva. Y vamos a ver que en la tabla 2 ya también va a tomar más específico y vamos a ver el comportamiento que va a tener. La clasificación de Cesio, el cual también tiene 3 estadios, pero en este caso vamos a tener que el estadio 1A va a ser un tumor confinado en las fosas nasales, 1B va a tener una extensión tumoral a uno o varios senos paranasales. Ahora, en el estadio 2 vamos a tener un estadio 2A que va a tener mínima invasión en la fosa pterigomaxilar. En el estadio 2B va a tener una ocupación completa de la fosa pterigomaxilar y en el estadio 2C va a tener un tumor que se va a extender lo que va a ser la mejilla y la fosa temporal. Y en el estadio 3 va a tener una extensión intracraneal. Entonces, de acuerdo a esta clasificación es donde vamos a seguir nosotros con el tratamiento. Siguiente, por favor. Para el tratamiento, vamos a ver que actualmente se ha podido ver que los autores van a considerar en sí lo que va a ser propiamente la resección quirúrgica del tumor, en este caso previa embolización del mismo, y va a depender bastante del tratamiento de elección. En este caso va a ser la resección quirúrgica propiamente de este tumor. Entonces, el objetivo del tratamiento quirúrgico va a consistir en sí la erradicación completa del tumor con la menor morbilidad posible, pero van a existir diversas vías de abordaje y la elección de una u otra va a determinar bastante por la localización y la extensión que va a tener esta tumoración. Entonces, también vamos a incluir a esta lo que van a ser la experiencia del cirujano con cada una de las técnicas. Entre los tipos de abordajes más empleados vamos a tener el de globin mediofacial, la cirugía endoscópica nasal, la vía transpalatina, la rinotomía paralateronasal. En caso de tumores, en este caso con invasión intracraneal, puede ser necesario la combinación de estas distintas vías de abordaje, adecuadamente la posición del tumor. Entonces, la posibilidad de embolización previo a la cirugía, va a ser aceptado o que se realice en sí dentro de las 24 o 48 horas previas, con el objetivo propiamente de disminuir el sangrado peroperatorio, no perioperatorio. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar en sí ahora. También va a haber otra forma de disminuir el sangrado operatorio, que va a ser en sí lo que es la ligadura de la arteria esfenopalatina a través de un abordaje de Cadwell-Lut, aunque hoy en día se ha preferido lo que va a ser propiamente la embolización selectiva, la cual es más usada. Entonces vamos a hablar de la cirugía más utilizada, va a ser el de globin mediofacial, que no deja cicatrices externas y ofrece una buena visualización tanto lo que va a ser la fosa nasal, la fosa pterigopalatina e incluso la fosa infratemporal, como podemos ver en la imagen. Ahora tenemos otro procedimiento que va a ser la rinotomía paralateronasal. Es también una vía aceptada, el cual nos va a ofrecer en sí una visión de la tumoración parecida al de globin, con la desventaja de que esta nos va a dejar una cicatriz visible. Ahora, la posibilidad de resección endoscópica va a depender además de la localización, de la experiencia del cirujano, y con esta técnica en sí vamos a ver la capacidad de poder embolizar lo que va a ser el tumor. Entonces, no nos va a dejar una cicatriz externa, no obliga a la realización de osteotomías,
que pueden afectar posteriormente a lo que va a ser el desarrollo del crecimiento facial. Por último, vamos a tener lo que va a ser la vía del abordaje transpalatina, donde nos ayuda en sí cuando el tumor es de localización central a nivel del cabo, aunque va a tener algunos detalles, por ejemplo, problemas para los tumores que van a crecer a nivel de la fosa térico-palatina. En este caso pueden ayudarse con la utilización de una endoscopía para poder tener una visualización mejor de esta zona. Siguiente, por favor. Y continuando con la exposición, vamos a hablar acerca ahora de los quistes de Turnwald. Estos van a ser masas benignas que usualmente se localizan en la línea media y su origen va a ser embriológico a través de una comunicación patológica entre la nasofaringe y el remanente de la notocorta embriológica. Su epidemiología es que el pico de diagnóstico usualmente es entre los 15 y los 30 años, ya que va a ser generalmente diagnosticado como un incidentaloma en exámenes que evalúen otro tipo de patologías que requieran imágenes de cabeza y cuello. La distribución de hombres y mujeres es de 1 a 1, no hay diferencia por esos sexos y es más frecuente, como decíamos, como un hallazgo incidental. La presentación clínica va a ser, en la mayoría de casos, asintomático. En los casos que el quiste llegara a tener un tamaño grande, puede llegar a generar halitosis o otitis media en el caso que haya obstrucción de la tuba de Eustaquio por el tamaño del quiste. Su clasificación va a ser en dos tipos, puede ser de tipo quístico o de tipo costroso. El tipo quístico va a ser cuando en su origen embriológico este se llega a cerrar por completo y se llena de líquido. Mientras que si por alguna forma el agujero por el que se forma queda abierto, se generan costras y estas se adhieren a la pared de la rinofaringe y este es el tipo costroso. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, puede ser hecho por rinoscopía, ya que, como decíamos, en la mayoría de veces es asintomático. En la rinoscopía se puede observar como una masa en la línea media ubicada en la submucosa, que puede tener un color vítreo o verdoso amarillento. Sin embargo, puede también tener un color rojizo en el caso que haya sangrado o si su contenido es rico en hemosiderina. Puede también observarse un orificio central o una fístula en el caso de los quistes costrosos, como decíamos. En tamaño usual es de menor a 1 centímetro, pero puede haber quistes grandes hasta de 6 centímetros. Siguiente. En cuanto al diagnóstico por imagen, se puede observar en la tomografía como un quiste hipodenso de bordes definidos y con forma de corazón, ya que usualmente está en medio de los dos músculos rectos del cuello. La resonancia magnética va a ser el examen de imagen de elección para observarlo y este va a verse de forma hiperintensa en T2 y no realza con gadolinio como observamos en la imagen. Siguiente. Avancemos. Para el tratamiento, la mayoría es asintomático, por lo que no requiere tratamiento. Sin embargo, las indicaciones de operación son cuando este es grande, como decíamos, puede ser de 6 centímetros o más, y este genere síntomas de molestia al paciente, o en el caso que se encuentre adyacente a la tuba de Eustaquio, ya que veíamos que puede generar otitis media recurrentes en los pacientes. Siendo así, puede haber resección quirúrgica o puede hacerse marsupialización del quiste. Siguiente. En cuanto a la resección quirúrgica, para los quistes pequeños se prefiere el acceso transnasal quirúrgico y para quistes grandes el acceso retropalatal. En el caso de que se hiciera aspiración durante la resección, esto se asocia a un mayor riesgo de recurrencia, por lo que no se recomienda. En cuanto a la marsupialización, el procedimiento completo es marsupialización endoscópica transnasal. Es el procedimiento que se prefiere ya que hay menor riesgo de daño a la tuba de Eustaquio y menor riesgo de recurrencia. Siguiente. En cuanto al hemangioma, va a ser otro tipo de tumor benigno, que en este caso es una anomalía vascular congénita que se caracteriza por un crecimiento patológico de las células endoteliales. En cuanto a su epidemiología, vamos a ver que los hemangiomas son relativamente frecuentes en todo cabeza y cuello, pero a nivel de la rinofaringe son menos frecuentes y tampoco hay diferencias entre los sexos. En cuanto a su presentación clínica, la mayoría son asintomáticos y pueden generar síntomas de obstrucción nasal en caso de que su tamaño sea grande. El diagnóstico va a ser por imagen, igual que en los quistes de Turnwald, por rinoscopía o por imagen. En el caso de la rinoscopía observamos como masas perladas que por su aspecto vascular pueden tener una coloración medio rosácea. Siguiente. En el caso de la tomografía, por ejemplo, podemos ver en este caso cómo se observa una masa oval de bordes bien definidos y con un realce heterogéneo justamente por el componente altamente vascular del hemangioma. Siguiente. Y en el caso de las resonancias magnéticas se va a observar mejor en la T2, en este caso es una T2 con supresión de grasa, como una masa oval, como decíamos, de cualidades heterogéneas que no realza
o de real hiperintenso heterogéneo. En cuanto al tratamiento, hay poco consenso, ya que se ha intentado hacer terapia conservadora mediante corticoterapia sistémica, embolización, tratamiento con radiación, pero hasta ahora se prefiere la resección quirúrgica, ya que hay menor riesgo de recurrencia. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos tumores benignos. Bueno, para empezar, que los tumores benignos a este nivel suelen ser un poco frecuentes, ¿no? Uno de ellos es el lipoma nasofaringeo, que se puede dividir en congénito y no congénito, ¿no? Esta va a ser una tumoración rara que se puede originar en tejido adiposo, ¿no? Que se va a encontrar justamente a este nivel de la submucosa. En la microscopía, sobre todo, se va a ver, ¿no? Estos adipocitos maduros que van a generar el tumor, ¿no? Y en la microscopía van a tener un aspecto bilobulado o pueden ser también únicos, ¿no? Dentro de la exploración física, estas van a tener la consistencia, ¿no? A caucho, o pueden ser duras o también quísticas. Además, tampoco estas van a ser dolorosas y su coloración va a ser un tanto blanco amarillento, ¿no? Como la grasa. Dentro del tratamiento va a ser un tanto simple, ¿no? Y se va a tratar nada más de la exéresis del tumor, ¿no? Generalmente no recidiva. Siguiente, por favor. Luego tenemos al adenoma pleomorfo de la nasofaringe. Bueno, esta va a ser una malformación también rara y se puede presentar desde el nacimiento o también en la etapa adulta, ¿no? Esta va a surgir a partir de las glándulas salivales menores, ¿no? De esta mucosa nasofaringea. Dentro de la exploración física, bueno, en el examen físico, estas van a causar obstrucción, ¿no? Porque va a haber en este caso va a ser el efecto de una masa, ¿no? Y siempre es necesario tratar de diferenciarlo con la atresia de Coanas, con la laringomalacia y las fístulas traqueoesofágicas, porque se confunden mucho. Abajo podemos observar también una muestra de hematoxilina y eosina y donde se observa sobre todo, ¿no? Estructuras fibrinoides del estroma, ¿no? Lo que vendría a ser este adenoma pleomorfo, ¿no? Dentro del tratamiento, bueno, esta sí va a necesitarse una extirpación quirúrgica vía transpalatina sobre todo, y bueno, generalmente tiende a recidivar, ¿no? Por eso es que debe de retirarse en toda su extensión y eficazmente. Luego, al lado derecho tenemos, ¿no? El pólipo velloso, teratoidea de la nasofaringe. Esta va a ser una malformación congénita que va a surgir de las células totipotenciales del ectodermo y el mesodermo. Estas van a tener predominio en las mujeres, ¿no? Y bueno, la mayoría de veces aparece en la nasofaringe, que algunas veces también puede aparecer en la bucofaringe. Y bueno, siempre se debe hacer una diferenciación también del glioma intranasal, del meningo angio, meningiocefalocele y del craneofaringioma, ¿no? Que vendrían sería tumores malignos. Y bueno, el tratamiento también se va a establecer, ¿no? Por medio de un ATAC se va a realizar su exéresis. Siguiente, por favor. Luego tenemos al paraganglioma nasofaringeo. Estos suelen presentarse sobre todo a nivel del cuello y cabeza, ¿no? Van a ser tumores de cuello y cabeza, sobre todo en el glomus timpánico o en el glomus yugular, también en la carótida, ¿no? Pero hay ocasiones más raras que sí puede aparecer también en la laringe tráquea o en este caso, como estamos hablando, en la nasofaringe. Estas van a cursar también con una obstrucción nasal y se pueden observar siempre una masa submucosa, ¿no? Se dice que Estudia pues para no estar ahí. Sofía, tu micro. Se dice que la irrigación de este tumor va a provenir de la maxilar interna, ¿no? Y es bueno embolizarlo para su tratamiento para evitar futuras hemorragias a la hora de retirar este tumor. Y bueno, también se va a emplear, ¿no? La cirugía transpalatina, también puede ser infratemporal o transeptal. Va a depender bastante de la extensión mural, ¿no? De esta. Ahí tenemos una imagen de una tomografía que se encuentra sobre todo en cuello, ¿no? Pero también puede estar en la nasofaringe, en raras ocasiones. Luego tenemos a la fibromatosis agresiva nasofaringea. Esta va a ser una neoplasia que va a tender a invadir, ¿no? De forma local, con una elevada tendencia a recidivar, va a ser un poco difícil.
Esta fibromatosis se va a dividir, ¿no?, en una forma adulta y en una forma juvenil. La forma juvenil ya lo expuso mi compañera al inicio, y ahora yo les voy a hablar un poco de la forma adulta, que es un poco más rara a a la juvenil. La forma adulta, a su vez, se va a dividir en Dupuytren y la desnoide, ¿no? Dos variaciones. Dentro de la Dupuytren tenemos que se van a formar nódulos subcutáneos que van a afectar la dermis sin invasión del músculo. Y esta va a ser su característica, ¿no? Que en la desnoide sí van a invadir el músculo y se van a observar también estas masas, ¿no? Y sobre todo pueden deformar la fosa de Rosenmüller. Y como sabemos, la fosa de Rosenmüller va a estar muy a posterior, ¿no? De forma profunda, como vemos en la imagen. Y esto va a causar que también su tratamiento sea un poco complicado, ¿no? Y tiendan a recidivar además estos tumores. Y por eso es muy importante hacer una buena tomografía y una resonancia para verlo exactamente dónde está y retirarlo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar, les voy a hablar por último del craneofaringioma. Vamos a ver que dentro de las generalidades va a ser el tumor más común de la región en lo que sería la hipófisis en los niños y adolescentes. Y bueno, dentro de las características que resaltan más, vamos a ver que va a ser un tumor de la bolsa de Rathke, va a estar revestida de ectodermo, va a tener una forma de guante, ¿no? Bueno, al menos es lo que refiere la literatura, pero no traté de buscar una imagen y no encontré tal descripción. Y bueno, en cuanto a la estructura, vamos a ver que es diversa. Puede presentarse con un quiste como la que estoy señalando actualmente, bueno, en este momento, hasta una composición más sólida, ¿no? Y incluso con calcificaciones e hiperdensidad, ¿no? En lo que sería la tomografía. Vamos a ver que la localización va a ser supracelular y va a estar en relación principalmente de la hipófisis. No como vemos en esta imagen, va a estar en gran relación con la hipófisis, el tallo hipofisiario, incluso a nivel celular, ¿no? Es por eso que se denomina supracelular. Y bueno, vamos a ver que la patología principalmente, los síntomas que van a ocasionar va a ser por comprensión directa de algunas estructuras, ¿no?, que estén adyacentes. En la epidemiología va a representar 1 al 3% de tumores cerebrales a nivel general y 5 al 10% de tumores cerebrales en niños. La incidencia en varones y mujeres es igual y hay dos picos de incidencia, uno a los 5 años, de 5 a 14 años, y un segundo pico de 50 a 75 años. En la presentación clínica, como les comentaba, va a ser principalmente de tipo compresivo y esto se va a deber al crecimiento lento y principalmente vamos a ver en los síntomas más resaltantes, síntomas visuales, ¿no? Acá tenemos los síntomas visuales son los más frecuentes, tenemos déficit oftalmológico y va a depender del patrón de crecimiento para afectar principalmente, por ejemplo, al quiasma óptico o algunas otras estructuras, ¿no? Y esto va a provocar una hemianopsia, puede ser bitemporal, una hemianopsia homónima, por ejemplo, derecha, izquierda, dependiendo del patrón de crecimiento. Alteraciones endocrinas, principalmente por daño directo y compresión de lo que sería la hipófisis. En este caso, a su vez podría ocasionar diabetes insípida, déficit de GH en un 75%, GNRH, TSH y ACTH. Y vamos a ver que en los niños se va a principalmente caracterizar por un retraso del crecimiento, ¿no? Esto en niños pequeños y bueno, en niños que ya están en la transición a la pubertad, un retraso en lo que sería la pubertad, la menarquía, ¿no? Y en los adultos, principalmente con disfunción sexual, ¿no? Disfunción eréctil o puede ser otro tipo de alteraciones, ¿no? Como dismenorrea en mujeres. El dolor también se puede presentar en una cefalea de moderado a severo, de carácter diario, en un 50% de los casos. Esto principalmente por la tracción de las estructuras y por la hidrocefalia constrictiva, ¿no? Incluso la irritación meningia que va a ocasionar el crecimiento tumoral. Y bueno, otros menos frecuentes, pero también importantes, son la depresión, ¿no?, que puede asociarse a la alteración hormonal, puede incluso comprimir a nivel frontal las estructuras, produciendo, por ejemplo, este cuadro depresivo o incluso alteraciones a nivel del sistema límbico, ¿no? Y también es importante destacar que aparte de estos cuadros, como es un crecimiento intracerebral y, bueno, intracraneano, también va a tener síntomas de hipertensión endocraneal, ¿no? Vómitos, fotofobia, puede presentarse en vómitos, en escopetazo, dependiendo, ¿no? En la neuroimagen es variable, como les comentaba, ya de forma rápida. Puede aparecer como un quiste, como lo vemos acá, hasta formas ya más solidificadas, ¿no?
y va a ser una masa supracelular, tiene calcificación un 60 o 80% de los casos. Y bueno, el diagnóstico diferencial va a ser el macroadenoma, meningioma, glioma óptico y quistes de Rathke. Y bueno, la evaluación también tiene que hacerse una evaluación endocrinológica y una evaluación oftalmológica, ¿no? Para ver las alteraciones. Y bueno, por último, el tratamiento definitivo va a ser principalmente de carácter multidisciplinario, ¿no? Y puede tenerse, hay dos opciones: un tratamiento quirúrgico agresivo, donde se hace una resección completa de la tumoración, o un tratamiento quirúrgico conservador, donde se trata de no hacer un tratamiento tan agresivo y los restos se van a tratar con una radioterapia. Bueno, esto es más de los que les comentaba en las estrategias, y el objetivo principalmente es establecer un diagnóstico, ¿no? Sacar el tumor y hacer un análisis anatomopatológico, aliviar los síntomas y extirpar el tumor de forma segura. Y bueno, el tratamiento quirúrgico se va a dar por vía transesfenoidal, como vemos en la imagen, igual que, por ejemplo, un macroadenoma, un adenoma pituitario podría ser. Y esto va a depender de la edad del paciente, el déficit neurológico, las características del tumor, ¿no? Si es un tumor sólido con un crecimiento aún bastante mayor, ya se considera un tratamiento quirúrgico ya, por así decirlo, agresivo, ¿no? Mientras que si fuera un tumor quístico, podríamos recurrir a un tratamiento conservador, o un tratamiento quirúrgico más conservador y una radioterapia, ¿no? Y tenemos que tratar la hidrocefalia antes del abordaje preoperatorio. Bueno, y eso sería todo. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad les vamos a presentar un tema muy importante para continuar, que titula Tumores benignos de la orofaringe. Vamos a ver todos los tipos de tumores. La siguiente, por favor. Y como primer tumor benigno, vamos a ver la siguiente, por favor. Ya. Como primer tumor, vamos a abordar todo lo que es referente y relacionado con el papiloma orofaringio. Vamos a ver
La etiología, que ya podemos verlo en el mismo nombre, ¿no? El papiloma, las características y el tratamiento. Podemos ver acá, esta es una imagen, cómo se ha formado un papiloma en la zona de la úvula, ¿no? Ahí está señalado. La siguiente, por favor. Entonces, para hablar de papiloma orofaringio tenemos que ver que básicamente este tipo de patología va a ser un tumor. Es una neoplasia, que se caracteriza por ser epitelial y esta es benigna, ¿ya? Entonces, esto se va a proyectar a toda la superficie circundante. Entonces, esta lesión va a consistir en un tipo de lesión, valga la redundancia, más o menos de característica vellosa o arboriforme, ¿no? Y esto se va a dar en el tejido conectivo fibrovascular, que está cubierto sobre todo por las células neoplásicas, ¿no? La etiología, como su nombre mismo dice, papiloma, pues se va a relacionar con la infección por el virus del papiloma humano, y como ya sabemos y hemos visto en cursos anteriores, tiene más de 70 tipos, ¿no? Estos van a producir lesiones verrugosas benignas en la cavidad oral, en la piel y en la mucosa, ¿no? Así como en otros órganos, igualmente acá produce lesiones verrugosas benignas. Y en la cavidad oral, algo que hay que resaltar es que más frecuentes, ya que hay 70 tipos, los tipos más frecuentes de papiloma son las variedades 6 y la variedad 11, ¿no? Eso es algo muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué características clínicas tiene? Podemos ver que va a ser más frecuente entre los 30 a 50 años, la incidencia va a ser igual para ambos sexos y por lo general se va a manifestar en la mucosa lingual, también en la mucosa labial o en la mucosa bucal, ¿no? Ahora, esta lesión, esta neoplasia, aproximadamente va a medir menos de 1 centímetro. Tiene un color rosado, entre rosado y blanquecino, y tiene la apariencia de una masa pedunculada suave que va a tener proyecciones de superficie digitiformes, ¿no? Como habíamos visto, les había mencionado más en la diapositiva anterior, más o menos van a ser como lesiones de tipo vellosa o arboriforme, ¿no? Entonces, estas lesiones se van a manifestar en número, o sea, en número de más de una lesión. Eso es algo muy importante. Van a ser siempre de número variado, ¿no? Pero más de una. Y las lesiones en su mayoría de veces van a ser asintomáticas, ¿no? La siguiente, por favor. También, aparte de que sean asintomáticas, estas lesiones pueden ser persistentes. La siguiente, por favor. Y el tratamiento del papiloma orofaringio, como podemos ver, el tratamiento que se plantea es que se puede usar la destrucción con láser, ¿no? Se tiene que extirpar todo ese tejido que está infectado y que está haciendo todas esas células neoplásicas, y esto se puede hacer de dos tipos, ¿no? Con extirpación quirúrgica conservadora, que tiene que incluir sí o sí la base de la lesión, o si no, se puede destruir con láser. La siguiente, por favor. Después tenemos al fibroma de la amígdala. El fibroma de la amígdala básicamente se va a tratar de una neoplasia benigna que sigue en frecuencia al papiloma, ¿no? Y esta rara vez se va a transformar en maligna. Ahora, el crecimiento de este fibroma de amígdala tiene como característica de ser lento y por lo general suele limitar a una sola amígdala, ¿no? La etiología, la causa de esta patología es que se va a presentar con igual frecuencia en ambos sexos y quizás a menudo en individuos jóvenes que en las edades medias y avanzadas de la vida. La siguiente, por favor. Y tiene algunas características. Nosotros, si podemos ver cómo es la anatomía patológica de este cuadro, es que el fibroma en general si pueden ver en imagen, tiene característica de ser pediculado, pero también puede ser sésil. Y entonces cuando mayor sea, mientras más grande sea, más ancho van a ser sus pedículos. Entonces con mayor frecuencia es simple y como se origina en el tejido conjuntivo, necesariamente tiene su origen en las trabéculas, ¿no? En ocasiones sufre de degeneración quística
Pero en general esta patología es de consistencia firme, está bien irrigada y se irriga por algunos vasos sanguíneos, ¿no? Se compone de tejido fibroso blanco, cuyas células están a menudo íntimamente unidas y más o menos va a dar una semejanza a células de tejido conjuntivo embrionario. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos que ver acá los síntomas que va a tener. Los síntomas que va a tener vamos a ver que pocas veces se presentan síntomas molestos, con excepto del tipo de pediculado, ¿no? Que son aquellas neoformaciones que tienen gran tamaño, en el cual se van a producir obstrucciones mecánicas, ¿no? Entonces, su presencia no se acompaña de secreción, se van a caracterizar por síntomas semejantes a los de las amígdalas hiperplásicas. El diagnóstico principalmente va a ser con facilidad, pero en caso de duda nosotros podemos podemos escindir un fragmento y se procede al examen microscópico, ¿no? A la anatomía patológica, que es como ya hemos mencionado antes. La siguiente, por favor. Y el tratamiento básicamente va a consistir en que simplemente el tratamiento es quirúrgico. Y tenemos varios métodos y uno de ellos consiste en la ablación, que se logra con facilidad si la neoformación es de tipo pediculado. En ocasiones puede estar adherida a la amígdala o a las estructuras vecinas a consecuencia de inflamaciones amigdalares repetidas, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, continuando vamos a tener a lo que es el hemangioma oral. Los hemangiomas orales van a ser tumores benignos que van a estar compuestos por vasos sanguíneos, los cuales van a tener un origen de tipo congénito. Estos provienen de los restos embrionarios de tejido mesodérmico en la primera infancia, en la que un 75% de estos se pueden presentar en el nacimiento o pueden manifestarse durante los primeros años de vida, con una mayor frecuencia en el sexo femenino. En cuanto a lo que es la etnia, la mayor incidencia se va a presentarse en la raza blanca en un 10 a 12%. El 60% de estas lesiones se va a encontrarse en la región de la cabeza y del cuello, principalmente en la piel, un 25% en el tórax, un 15% en las extremidades y va a ser poco frecuente en zonas profundas, pero en algunos casos puede localizarse también en la laringe. En la cavidad oral se van a encontrar en el labio, en la lengua, en el carrillo, siendo en una zona de gran vascularización y de red capilar, que hacen posible su desarrollo. Y en menor proporción van a aparecer a nivel de las encías, en el piso de la boca, o en los huesos maxilares, o en el piso de la órbita. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en cuanto a lo que es la etiología, no se sabe cuál es la causa específica de esta patología, pero la literatura señala que va a haber un defecto en el desarrollo de los vasos sanguíneos y en estudios que se realizaron describen la presencia de un polipéptido angiogénico y mitogénico, el cual se va a localizarse en los mastocitos de la piel, mucosas, pulmones, en muestras de tejización. Ellos aportan que los mastocitos pueden ser la causa de la liberación del polipéptido, que contribuye en la formación de estas condiciones patológicas. Asimismo, existe otro factor que es la interleucina 8, la cual causa el origen y desarrollo de los hemangiomas y posiblemente guarda relación con la agresividad de alguno de estos tumores. También puede estar en relación con los siguientes síndromes, como es el síndrome de Rendu-Osler o la telangiectasia familiar hereditaria, con el síndrome de Stuttgart-Weber, el síndrome de Maffucci, con una mezcla de hemangiomas o condromas que se encuentran situados en la cavidad
cavidad oral y mucosa. En cuanto a la histopatología, vamos a tener un hemangioma capilar, el cual se va a caracterizarse por la gran presencia de capilares de origen endotelial, los cuales se van a encontrar superficialmente. Se tiene el hemangioma cavernoso, el cual va a ser formado por grandes conductos vasculares dilatados, no bien delimitados y que llegan a afectar a estructuras profundas. Tenemos el hemangioma mixto, el cual es una variante muy poco frecuente. Ahora, desde un punto de vista morfológico, pueden presentarse en forma plana, papulosa, estelar, tuberosa, cavernosa y tumoral. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico definitivo se va a realizarse con un examen anatomopatológico de la tumoración, siendo que la mayoría son de tipo cavernoso. El abordaje generalmente inicia con una laringoscopia indirecta en la que se van a observarse lesiones de características vasculares. Sin embargo, el diagnóstico debe apoyarse con estudios de imagen como la tomografía, la resonancia contrastadas y como una ecotomografía Doppler. En la primera imagen vamos a ver una laringoscopia indirecta en la cual se llega a observar un tumor en el nivel de la vallécula derecha de color rojo violáceo de aproximadamente 1 centímetro de diámetro con una base de implantación ancha, una superficie lisa que no llega a obstruir la vía aérea. En la segunda imagen vamos a ver también otro tumor en la vallécula derecha, pero de 4 centímetros aproximadamente, también con una base ancha de color rojizo con fibrina en su superficie, pero la cual ya va a llegar a obstruir la vía aérea. Y en la tercera imagen vamos a ver una tomografía contrastada de cuello en corte axial, la cual va a mostrar un tumor orofaringio derecho con captación de medio de contraste y múltiples adenopatías cervicales. En cuanto a lo que es sus diagnósticos diferenciales, se le va a hacer con entidades como los procesos cervicofaciales, la actinomicosis, el quiste dermoide, el linfangioma, papilomas, granuloma piógeno, quiste óseo aneurismático, el ameloblastoma, el mixoma, el odontogénico, granuloma de células gigantes y otras patologías similares a esta, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, se va a hacerse una antibiótica terapia profiláctica 3 días antes con amoxicilina más ácido clavulánico y también se puede asociar con diclofenaco. Siguiente. Dentro de lo que son los tumores de origen glandular, vamos a tener a lo que es el adenoma pleomorfo. Estos van a ser tumores benignos frecuentes de las glándulas salivales, van a representar un 80%. Se suelen presentar hacia la quinta década de la vida, sobre todo en mujeres. Estos son tumores de crecimiento lento y los síntomas que van a presentar en la mayoría de las ocasiones son disnea y estridor de larga evolución. En la exploración van a aparecer como una tumoración submucosa lisa y ovoide. La mayoría de las veces se encuentran ubicadas en la subglotis. Histológicamente van a tener una amplia diversidad morfológica al contener elementos mucoides, condroides, óseos y mixoides. El tratamiento va a ser quirúrgico y su abordaje va a depender del tamaño y localización de la lesión. Se va a realizarse una paratidectomía superficial, ya que va a recidivar con frecuencia tras la cirugía y va a tener riesgo de malignización. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que son los síntomas, en la exploración se va a verse tumoraciones submucosas lisas y ovoides, la mayoría de las veces ubicadas en la subglotis. Histológicamente va a presentar una amplia diversidad morfológica, lo que ya había mencionado, ¿no? Siguiente. Ya, dentro de lo que es este cuadro, se van a mencionar otros tipos de tumores, como es el tumor de Wharton o el cistoadenolinfoma papilífero, el cual va a representar un 10%.
Este viene a ser el segundo tumor benigno más frecuente, más habitual en la parótida, sobre todo en varones ancianos, fumadores. Viene a ser una tumoración indolora, de consistencia quística fluctuante, de crecimiento lento y en el lóbulo superficial de la parótida. Estos pueden ser bilaterales en el 10 a 15% de los casos. El otro es el oncocitoma o adenoma oncocítico, va a representar un 1%. Este se va a deber a la degeneración frecuente propia de la senectud, el cual se va a observarse como una tumoración indurada y multilobulada a nivel del lóbulo superficial de la parótida. Y el otro es el hemangioma, que va a representar la mitad de los tumores salivales en la infancia, sobre todo a nivel de la parótida. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que son los quistes epidermoides de la amígdala, estos son quistes de la cavidad oral, los cuales se les denomina epidermoides. Estos se menciona que si están encerrados y revestidos solamente por epitelio escamoso estratificado, se les denomina epidermoides. Si su pared no va a contener estructuras fibrosas o apéndices de piel, si la pared del quiste va a contener estructuras anexiales de la piel, se les va a denominar quiste dermoide. Y si incluyen tejidos de ectodermo, endodermo, mesodermo, de músculo, hueso, cartílago, grasa, se les va a denominar un quiste teratoide. Estos pueden ser de dos tipos, de tipo congénito o adquirido, los cuales van a ser similares tanto en la clínica como en la histología. Los quistes epidermoides son también llamados quistes epidérmicos, epiteliales, queratinosos, sebáceos o infundibulares. Son lesiones benignas que se van a desarrollar a partir de componentes epiteliales anormales del tejido ectodérmico formado durante el periodo fetal. O en el epitelio implantado que va a surgir después de una cirugía de un trauma. Esas lesiones benignas se van a caracterizar histológicamente por espacios quísticos revestidos por epitelio escamoso. En cuanto a lo que es la epidemiología, se puede encontrar en todo el cuerpo, pero con baja incidencia a nivel de cabeza y cuello. En la cavidad oral, el sitio más afectado va a ser el piso de la boca, en las áreas sublingual, submentoniana y submandibular. La localización amigdalina va a ser muy rara, menos del 0,01% de todas las lesiones quísticas de la cavidad bucal. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar de la etiología. De la etiología de los quistes epidermoides es muy variada. Se observa desde la influencia hormonal, de la pubertad, la inclusión anormal de las células, los restos epiteliales, el cierre del primer y segundo arco branquial, los síndromes hereditarios, el síndrome de Garner, que es un gen de poliposis coliadimatosa, el síndrome de Lowe, un trastorno oculocerebral renal del cromosoma X causado por una mutación del gen OSLR1. Cualquier grupo de edad en rango de entre 15 a 35 años, de predominio masculino, la cavidad ahora representa alrededor de 1,6%, masas asintomáticas, indoloras y de crecimiento lento. Siguiente, por favor. El diagnóstico diferencial debe considerarse para la hipertrofia amigdalar, incluyendo los tumores de espacio parafaringio, etiología infecciosa, quiste dermoide, quiste infoepitelial, papiloma y carcinoma amigdalar. En la histopatología hay formaciones quísticas forradas por un epitelio escamoso coronado por una hiperkeratosis paraqueratática, estándar de oro para descartar la malignidad y confirmar la naturaleza benigna. Y las imágenes como la tomografía computarizada, una masa unilocular bien circunscrita y de baja densidad. Siguiente, por favor. Para el tratamiento tenemos que hacer una incisión quirúrgica del quiste o la amigdalectomía para extirpar sin abrirse, porque el contenido podría tener un efecto irritante en el tejido fibrovascular circundante. El pronóstico de esta es la recurrencia después de la cirugía es rara. Tasa de recurrencia muy menor con un buen pronóstico, y otra formación maligna se ha considerado extremadamente rara en un 0,5%. Siguiente, por favor.
Cistoadenoma de las glándulas salivales. El cistoadenoma es un tumor salival benigno de origen epitelial muy infrecuente que se caracteriza por presentar múltiples proyecciones pupilares y espacios microquísticos recubiertos de las células cilíndricas o cuboides. La mayoría de estos cistoadenomas se han descrito a nivel de la laringe, la nasofaringe, así como en las glándulas parótidas y las glándulas lacrimales. Siguiente, por favor. La histopatología, la localización más frecuente del adenoma pleomorfo es el paladar. Representa el 50% de los tumores de las glándulas salivales menores y el periodo de ovulación del adenoma pleomorfo suele ser muy lento y progresivo. La lesión está localizada en el labio superior, drenada líquido seropurulento por orificios de pequeños diámetros que se observan en la superficie de la tumoración. Se encuentran zonas de hiperplasias y metaplasias escamosas con adelgazamiento del epitelio en la análisis de la pieza en resección. Sobre el tratamiento, el cistoadenoma se basa en la exéresis completa de la lesión, eliminando el tejido patológico. Siguiente, por favor. Las conclusiones del tema serían: los tumores benignos de la faringe por lo general son infrecuentes, los cuales pueden ser asintomáticos o causar síntomas funcionales relacionados con su topografía. Se origina de diferentes clases de células y tienen una variedad de causas. Algunos de ellos pueden causar problemas, pero por lo general no ponen en peligro la vida. El tratamiento usual para estos tipos de tumores consiste en la cirugía para removerlos completamente. Los cánceres orofaringeos en su mayoría se van a encontrar asociados al consumo de alcohol, tabaco, y aproximadamente el 30% de los cánceres están relacionados con la infección del virus papiloma humano. El tumor benigno asociado por la infección del virus papiloma humano suele aparecer en pacientes más jóvenes y en general tienen mejor respuesta de tratamiento y mejor pronóstico, con un índice superior de supervivencia a 5 años del 80%. El fibroma de la amígdala es la neoplasia benigna, que sigue en frecuencia del papiloma, rara vez se transforma en maligna, tiene crecimiento lento y suele limitar una sola amígdala. Siguiente, por favor. Eso es todo. Buenas tardes, doctora y compañeros presentes. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la patología tumoral benigna de hipofaringe. Siguiente, por favor. Bueno, como una pequeña introducción, vamos a hablar sobre que la hipofaringe es la parte más larga e inferior en que se divide la faringe. Se extiende desde la línea imaginaria, que está situada a nivel del hueso hioides, hasta lo que es el borde inferior del cartílago cricoides, donde se continúa con el orificio superior del esófago.
va a comprender 3 regiones, lo que son los senos piriformes, la parte posterior y lateral de la faringe, y lo que es la región postcricoidea. El margen superior de los senos piriformes está formado por lo que es el repliegue faríngeo epiglótico, y el margen posterior corresponde a lo que va a ser el borde posterior de la ala tiroidea. En él se describen dos paredes. Una de ellas es la lateral, que corresponde a lo que es la superficie interna de lo que es el cartílago tiroides y la membrana tiroidea, y la medial está formada por lo que es la superficie lateral de la aritenoides y la cricoides, que va a estar limitada hacia arriba por lo que se repliegue epiglótico. La pared posterior de la hipofaringe se va a extender aproximadamente a unos 6 a 7 centímetros desde el nivel del borde libre de lo que es el epiglottis hasta el nivel del borde inferior de la cricoides. Viene a ser el cáncer hipofaringe, representa alrededor del 10% de los cánceres laringofaringeos, y tiene una incidencia total de 48 pacientes, de 0.7 en masculino y 0.1 en femenino, y una mortalidad de 23 pacientes, y uno de 0.4 en masculino y femenino 0.1%. Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre lo que es fibroma, viene a ser, es el tumor benigno que sigue en frecuencia al papiloma. Es más habitual en individuos jóvenes y en ambos sexos se afecta por igual. Son más frecuentes en lo que es las zonas de roce. Y anatómicamente se trata de una hiperplasia fibrosa, ¿no?, de lento crecimiento, que suele localizarse en cualquier zona de la orofaringe, boca o hipofaringe. Están bien delimitados, son de consistencia firme y de aspecto redondeado, como observamos en la imagen, con una amplia base de implantación, aunque a veces pueden ser sésiles o pediculados, e incluso tener un aspecto quístico, ¿no?, como observamos en la imagen. Habitualmente es asintomático, excepto si alcanza un gran tamaño, ¿no?, y produce lo que viene a ser una obstrucción mecánica de la masticación y de la deglución. El diagnóstico definitivo se establece con lo que es el estudio anatomopatológico mediante lo que es la exeresis biopsia. El tratamiento electivo viene a ser quirúrgico mediante lo que es la extirpación completa de la lesión, ¿no?, de este tumor benigno. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre lo que es angioma o hemangioma, que viene a ser una tumoración benigna vascular, casi siempre congénita, aunque puede diagnosticarse en la edad adulta. Macroscópicamente se presenta como una lesión de coloración azulada plana, o puede tener una forma tuberosa y abultada, que puede sufrir modificaciones de tamaño en relación con los esfuerzos, ¿no?, como observamos en la imagen inferior. Depende de su sintomatología, vamos a tener un tratamiento que puede ser sintomatología que puede presentar, ¿no?, disnea, hematosis o dinofagia, y esto de acuerdo a la localización y volumen. Vamos a ver el tratamiento, que en la infancia no suele tratarse, sino que se observa a la espera de una regresión espontánea, ¿no? En ocasiones va a estar con infiltraciones intratumorales de corticoides y sustancias esclerosantes sin resultados concluyentes. También se puede dar un tratamiento quirúrgico mediante exeresis. Puede ser complicado debido a la posibilidad de hemorragias, y los abordajes externos o transorales son los que más son preferidos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, hablando sobre... perdón, continúa. Siguiendo con la exposición sobre el mucosele, estas van a ser lesiones originadas a partir de las glándulas salivales accesorias, que se van a localizar preferentemente en el labio inferior, ¿no? Entonces van a poder aparecer en otros lugares y se van a adquirir, estas van a adquirir gran volumen, se van a denominar ránulas, ¿no?, como se puede ver en la foto. Entonces se va a producir por una extravasación del contenido de la glándula debido a una ruptura del conducto excretor, produciéndose una hiperplasia en las partes blandas circundantes, ¿no? Entonces, clínicamente tiene una apariencia quística, no es en sí es un verdadero quiste, pero
ya que va a carecer de epitelio que recubre el contenido líquido. Entonces los mucoceles van a tender a ser de color azulado translúcido, ¿no? En cuanto al diagnóstico, se valora el aspecto y la consistencia, un azul translúcido y con contenido líquido, y dentro de las pruebas de imagen se puede pedir resonancia y en ocasiones va a presentar una limitación debido al tamaño de la lesión, ¿no? Y el tratamiento este se resuelve espontáneamente sin necesidad de intervención, y cuando persisten o crecen en exceso y ya incomoda, esta va a estar indicada la exéresis quirúrgica, ¿no? Y va a presentar también recidivas. Siguiente, por favor. En cuanto a los lipomas, tenemos que son tumores de origen mesenquimatoso. El 13% va a aparecer en la región de la cabeza y cuello. Estos se van a representar en neoplasias encapsuladas, ¿no? Como se pueden ver en las imágenes, en la imagen superior derecha sobre todo. Y igualmente, ¿no? De crecimiento lento, y lo ideal para estas va a ser una tomografía que va a delinear las malformaciones homogéneas y bien circunscritas. Se encuentran menos de 35 casos informados en la retrofaringe, ¿no? El tratamiento va a ser una remoción quirúrgica y el diagnóstico diferencial van a ser los fibrolipomas y los angiolipomas. Siguiente. En cuanto a los quistes, estos van a poder surgir de la fosa amigdalina y la superficie lingual, ¿no? De la epiglotis en la hipofaringe, o presentarse como quistes solitarios de retención en el repliegue ariteno-epiglótico, los aritenoides o la hipofaringe, ¿no? Entonces estos van a ser blandos, lisos y de color amarillo. Y de acuerdo con su tamaño y localización, pueden producir grados variables de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Incluso puede producir disfagia o bien permanecer asintomáticos. El tratamiento va a ser una resección quirúrgica por vía endoscópica y en ocasiones, debido a su tamaño, se resecan a través de una faringotomía anterior o lateral. Siguiente. Bueno, El pólipo. Ay. En cuanto al pólipo fibrovascular, vamos a ver que es una lesión benigna. Esta puede aparecer en lo que es la faringe o el esófago. Su importancia va a ser en el potencial que va a tener, ¿no? Para producir lo que son obstrucciones de las vías aéreas debido a su gran movilidad y a que van a ser masas pediculadas. Van a aparecer con más frecuencia en los adultos, quienes predominan en el esófago cervical, a diferencia de la población pediátrica, en la que el sitio más habitual va a ser la bucofaringe. Biaggi describió por primera vez en 1893 que los pólipos fibrovasculares se van a distinguir por ser asintomáticos, por producir disfagia, odinofagia, náuseas, presión subesternal, sensación de cuerpo extraño, tos, disnea, cambios de la voz, ronquidos. En algunos pacientes pueden causar eructos, se puede hacer visible las masas. También puede presentar grados variables de aspiración y obstrucción laringea. El tratamiento va a ser quirúrgico a través de una endoscopía. Se han notificado recurrencias hasta en 15 años después de la extracción y también puede emplearse el abordaje externo mediante lo que es una esofagotomía cervical. Siguiente. Ya. Tumores mixtos o adenomas pleomorfos. Estos van a ser localizados más comunes en el paladar blando y en el área amigdalina. Algunas veces van a extenderse hacia la fosa pterigomaxilar o van a representar por la extensión del tumor originado en el lóbulo profundo de la parótida, como podemos ver en la imagen, ¿no? El tratamiento se va a basar en lo que es la extirpación quirúrgica por vía bucal, en una afección pterigomaxilar o extendida hacia la base del cráneo, se va a conseguir una mejor exposición con una osteotomía mandibular media. Otros tumores benignos de origen salivar van a ser los adenomas de células basales, que van a presentar tres variedades, ¿no? Sólida, tubular o trabecular y canalicular. En todas también el tratamiento va a ser quirúrgico por vía bucal. En cuanto a los amartomas, vamos a ver que van a ser formaciones tumorales benignas que se van a originar del mesodermo embrionario. Va a tener un predominio en lo que es el sexo masculino y el diagnóstico se va a realizar en los primeros días de vida, pero puede ser tardío cuando el amartoma no es sintomático. Algunas lesiones permanecen asintomáticas mucho tiempo, mientras que otras van a presentar los trastornos respiratorios ya mencionados en los anteriores tumores también.
junto con los ronquidos, la obstrucción nasal, la disfagia y cuadros de dificultad respiratoria. En cuanto a la evolución, va a ser espontánea y estos tumores suelen caracterizarse por lo que sería un crecimiento lento, ¿no? Y el tratamiento, por lo general, es quirúrgico. Gracias, eso sería todo. Doctora y compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de tumores malignos de faringe. Siguiente. Bueno, como primer tumor maligno vamos a tener al carcinoma nasofaringeo. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que este tiene una incidencia inferior a 1 por cada 100.000 habitantes al año. Este va a ser más frecuente en países occidentales como en China y tiene 2 picos de incidencia a los 20 y a los 50 años. Más frecuente se va a dar en varones respecto a mujeres con una proporción de 3:1. En cuanto a la etiología del carcinoma nasofaringeo, tiene una etiología multifactorial. Se ven implicados factores ambientales, genéticos y virales. Hay una especial relación con el virus de Epstein-Barr y empezando con la infección latente por virus de Epstein-Barr es uno de los factores etiológicos más importantes y firmemente establecidos. Se ha visto que los títulos positivos de anticuerpos se encuentran significativamente más elevados en los pacientes con carcinoma nasofaringeo que en la población en general. En cuanto a los factores genéticos, esto se habla de una predisposición genética debido a que se ha observado en muchos casos de agregación familiar y los que incluyen son que, se han identificado haplotipos específicos del HLA localizados en el brazo corto del cromosoma 6, relacionados con un incremento del riesgo de padecer carcinoma nasofaringeo. También se han visto implicados la presencia de anomalías en determinados cromosomas, como son las de lesiones en 1P, 3P, 14Q, 16P y 16Q, o amplificaciones en 1Q, 3Q, 12P y 12Q. En cuanto, siguiendo los factores ambientales, estos van a incluir factores dietéticos como el exceso de las nitrosaminas consumidas en conservas de pescados, también las carnes secas, ahumados y ciertos hidrocarburos aromáticos policíclicos. También la deficiencia de la ingesta de fruta fresca se ha visto implicados y también la deficiencia del consumo de carotenos o fibra. Siguiente, por favor. En cuanto a la histiopatología, la neoplasia más frecuente de la nasofaringe es el tumor epitelial no glandular y no linfomatoso, que es conocido como el carcinoma nasofaringeo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha establecido un sistema de clasificación que ha sido aceptado por varios patólogos en todo el mundo y lo divide en 3 tipos. El tipo 1, que es el carcinoma epidermoide queratinizante, el tipo 2, el carcinoma epidermoide no queratinizante y el tipo 3, como el carcinoma indiferenciado. En cuanto al tipo 1, esta representa el 25% de los carcinomas nasofaringeos y se caracteriza por presentar células largas con citoplasma eosinofílico que producen queratina con puentes intercelulares llamados desmosomas. Luego el tipo 2 representa el 15 al 20% de los carcinomas nasofaringeos. Estos se caracterizan por presentar distintos tipos celulares desde formas maduras a anaplásicas, siendo la producción de queratina escasa o nula. El tipo 3 representa el 63% de los carcinomas nasofaringeos y está asociado, en realidad tiene múltiples variantes morfológicas como los linfoepiteliomas, el carcinoma de células claras, el carcinoma anaplásico y otros. Se va a caracterizar por una proliferación linfoepitelial con células dispuestas en masas más o menos regulares, con núcleos redondos u ovalados y nucleolos prominentes. Tiene límites tumorales imprecisos y posee numerosos elementos linfoides no neoplásicos, parecidos a los de las células largas del tipo 1. Siguiente. En cuanto a la clínica, generalmente los pacientes no presentan síntomas, pero si es que los hay, pueden ser los que siguen, ¿no? Como las adenopatías cervicales,
Estas van a representar el 50% de los casos y más frecuente se presenta como adenopatías altas e ipsilaterales a nivel posterior, también a nivel subdigástrico, yugulocarotidias y espinales posteriores. También existen los signos, se puede presentar como signos otológicos, que van a representar el 40 al 60% de los signos de la sintomatología. Los más frecuentes es la hipoacusia de transmisión unilateral, seguida de plenitud óptica, y la autofonía por obstrucción tubárica. En los signos rinológicos, estos se van a dar cuando los tumores son voluminosos y pueden obstruir la coana y causar insuficiencia respiratoria nasal. Siguiente. Otra sintomatología son los signos oftálmicos, ¿no? Estos representan el 5% de los casos y incluye la oftalmia o parálisis de la motilidad ocular. Los signos neurológicos, estos representan el 10% de los casos y por orden de frecuencia podemos mencionar primero a la diplopía por lesión del sexto par, ocasionando lo que es la paresia del músculo recto externo, también como dolor hemifacial o faríngeo, o parestesias hemifaciales indicando infiltración del quinto o el noveno par. También las cefaleas por extensión endocraneal y también infiltraciones a nivel del agujero rasgado posterior con afectación de los pares 9, 10 y 11. Y por último, la afectación también del sistema del simpático cervical en el caso del síndrome Claude-Bernard-Horn. Siguiente. El diagnóstico, debemos realizar una exploración física exhaustiva en donde incluya lo que es la palpación cervical, la otoscopía y la exploración neurológica. Posteriormente debemos localizar y delimitar la extensión de la lesión en el cabo y ver dónde se encuentran, ¿no?, las lesiones que son más frecuentemente dadas, como lo que es en la fosa de Rosenmüller y el techo nasofaríngeo. También en el diagnóstico podemos utilizar pruebas de imagen y la principal es la resonancia magnética con gadolinio. Esta es la técnica de elección ya que nos va a permitir definir con mayor exactitud la invasión de los tejidos blandos. Esta es de gran utilidad para la detección de las recidivas y para diferenciar los procesos fibrosos por radioterapia. Siguiente. En cuanto a la tomografía axial computarizada, esta nos va a permitir determinar la extensión de la localización a dos niveles, a nivel lateral y superior. A nivel lateral, a través de la fosa pterigomaxilar, la pterigoides y el relieve tubárico, y a nivel superior, a nivel de la base del cráneo, que en el momento del diagnóstico se encuentra afectada casi en un 25% de los pacientes. Acá en la imagen vemos una resonancia magnética en la que se observa un tumor en la nasofaringe y en la otra es una tomografía en paciente con carcinoma nasofaríngeo. La tomografía por emisión de positrones también es muy útil para el diagnóstico de este tumor y tiene una sensibilidad y especificidad superior a lo que es la resonancia magnética. Siguiente. La serología nos va a ayudar para determinar la expresión de los antígenos tardíos, abreviados como VK, y el antígeno precoz, la EA. Los antígenos IgA anti-VK se han considerado los más sensibles, mientras que los IgA antígeno precoz son los más específicos para la detección de este carcinoma. El recuento también del DNA de virus de Epstein-Barr también se ha visto relacionado con el pronóstico de la enfermedad. Y los estudios de anticuerpos es útil en los casos en los que el diagnóstico se hace de forma precoz como un método de screening y también para vigilancia post-tratamiento, ¿no? Y si en caso puede haber recidiva. La positividad de estos anticuerpos nos va a guiar a un tumor del cabo. Siguiente. En cuanto a la biopsia, esta va a ser imprescindible para la confirmación del diagnóstico mediante la endoscopía nasal. Esta va a revelar lo que es el origen de la tumoración típica del cabum y del linfoepitelioma. Y en cuanto a la estadificación, el sistema de estadificación más usado es el de la American Joint Committee for Cancer Staging de 1992, que fue actualizado en 1997. Esta nos va a permitir una mejor individualización de las categorías pronósticas y es la que sigue, ¿no? Se divide en la clasificación TM, que la T1
va a indicar un tumor confinado solamente a lo que es la nasofaringe. La T2 se va a extender a tejidos blandos de orofaringe y la fosa nasal. A su vez se va a clasificar en T2A, que no va a haber extensión para faringea, y la T2B, que sí va a haber extensión para faringea. En la T3 va a haber una invasión a estructuras óseas y senos paranasales. En la T4 va a haber una ya invasión intracraneal y afectación de los pares craneales. Puede afectar también la fosa infratemporal, la hipofaringe y la órbita. N0 nos va a indicar ausencia de adenopatías cervicales. N1 van a haber ganglios unilaterales por encima de la zona supraclavicular y su diámetro va a ser menor de 6 centímetros. N2 van a haber ganglios ya también estos bilaterales por encima de la zona supraclavicular y el diámetro va a ser también menor de 6 centímetros. Y el N3 es cuando ya va a ser mayor de 6 centímetros y se va a subdividir en N3A y N3B. El N3A van a haber ganglios supraclaviculares mayores de 6 centímetros y el N3B ya va a haber metástasis con afectación de la zona supraclavicular. M0 no va a haber evidencia de metástasis a distancia y M1 sí va a haber metástasis a distancia. Siguiente. Como diagnósticos diferenciales tenemos a los linfomas, que son los tumores más frecuentes, sobre todo en niños, son tumores no epiteliales más frecuentes y tienen un alto grado de malignidad. También está el angiofibroma, que se presenta generalmente en pacientes varones entre los 15 y 35 años con cuadros de epistaxis recidivantes unilaterales. El rhabdomyosarcoma, que es la segunda localización más frecuente después de la zona orbital. El melanoma, que puede traer problemas con el diagnóstico por el aspecto acrómico que tiene. Y el adenocarcinoma, que en sí es muy raro encontrarlo en lo que es la nasofaringe o rinofaringe. El tratamiento incluye a 3, la radioterapia, la quimioterapia y la cirugía. El de elección es la radioterapia y se utiliza generalmente en los estadios 1 y 2, mientras que la quimioterapia en estadios 3 y 4 y se usa como adyuvante, ¿no?, de la radioterapia. La cirugía tiene una utilidad limitada y solamente se va a utilizar en recurrencias locales donde no sea posible la radioterapia. Y como pronóstico, tenemos que el pronóstico es mucho mejor para los pacientes de tipo 2 y 3 con una supervivencia a los 5 años del 50%. Siguiente. Continuaremos con el carcinoma de células escamosas de orofaringe. Este carcinoma es también conocido como cáncer de garganta o cáncer de amígdalas, el que se va a extender verticalmente desde el paladar blando hacia el área superior de los hiloides, incluyendo lo que es la base, el tercio posterior de la lengua, las amígdalas, el paladar blando y también las paredes faringe posterior y lateral. Más del 90% de los cánceres de orofaringe van a ser cánceres de células escamosas, justamente porque el revestimiento celular, estas células son las que conforman el revestimiento celular de la orofaringe. Se van a distinguir dos causas. Uno es el cáncer de orofaringe que está asociado al BPH, sobre todo el tipo 16, es el más común. Y el otro es el cáncer no asociado al BPH, que está más asociado a fumar, tabaco y también al consumo de alcohol. Dentro de la epidemiología, este es el cáncer de orofaringe, es el sexto cáncer más común en todo el mundo. Es el responsable, el que está asociado a BPH. 16 es el responsable de casi el 90% de los cánceres de orofaringe y la prevalencia es mayor en hombres que en mujeres. También mucho mayor en lo que son las amígdalas y en la base de la lengua y tiende a ocurrir más en población joven. En cuanto a los síntomas principales que encontraremos será dolor de garganta, hidrofagia y disfagia. Siguiente, por favor. En cuanto a la fisiopatología, el cáncer que está asociado al BPH, en la mucosa oral va a estar expuesta a la infección por VPH, que va a persistir y no se va a eliminar. Esta persistencia conduce a que a una lesión precancerosa que puede retroceder o no, y si no lo hace, eventualmente va a progresar a un cáncer invasivo. Cuando hay infecciones persistentes por este VPH, van a ir a un cáncer invasivo en 10 años, pero la mayoría de estas infecciones van a desaparecer en 1 o 2 años. En cuanto a su histopatología, se ha visto que en estos pacientes hay una acumulación de cambios genéticos que va a dar como resultado una progresión de displasia leve, moderada, a una displasia severa o incluso un carcinoma in situ.
Pero la mayoría de estos cánceres de orofaringe positivos para BPH, en la mayoría de estos, el tumor suele localizarse en lo profundo del epitelio y la cripta amigdalina. Es por eso que estos cánceres no son visibles en la inspección y son perceptibles mediante una biopsia o por cepillado superficial. Siguiente, por favor. Ya, en la clínica y el examen físico, los pacientes van a presentar una variedad de síntomas según la ubicación del tumor, pero lo más común incluye el dolor de garganta persistente, la disfagia, la odinofagia, la disartria, la presencia de un bulto en el cuello y la otalgia. También suelen quejarse de cambios de voz, ronquera, la pérdida de peso inexplicable y la hematemesis. Al examen físico se va a observar una úlcera o un parche rojo o blanco en la base o en el tercio posterior de la lengua, también en las paredes faringeas posterior lateral, en el paladar blando y también en las amígdalas. Siguiente. En cuanto a la evaluación, se debe emplear un protocolo completo, es que existe la sospecha clínica de este cáncer. Esto incluye la radiografía simple que se va a realizar para la evaluación dental y la invasión ósea, pero tiene un valor limitado. El otro es la resonancia magnética. Esta va a proporcionar una excelente visualización de este tumor que llega a infiltrar tejido blando, pero y que no se va a distorsionar por las restauraciones dentales metálicas y se va a considerar óptima para estratificar el tumor primario. La ultrasonografía se va a recomendar en todos los pacientes que notifiquen un bulto en el cuello debido a que tiene una excelente precisión en la estratificación de la enfermedad ganglionar, siempre y cuando sea un operador experimentado. La tomografía computarizada no solo va a permitir estimar cuál es el tamaño del tumor, sino también nos ayuda a decidir sobre la extirpación quirúrgica del tumor y si tiene una diseminación a los ganglios linfáticos en el cuello o en la mandíbula inferior. La tomografía por emisión de positrones junto con la tomografía computarizada se emplea en casos que las imágenes transversales convencionales no logran identificar los tumores primarios. Esto también nos sirve para para hacer una evaluación y una detección de la recurrencia de los tumores primarios. En cuanto a la endoscopia y la laringoscopía, después de usar un aerosol anestésico o anestesia general para visualizar y examinar a detalle los sitios sospechosos y tomar la muestra de biopsia. La biopsia es la que nos va a dar en sí el diagnóstico definitivo y lo que se recomienda también es realizar pruebas de BPH en todos los cánceres de orofaringe que hayan sido recientemente diagnosticados. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al tratamiento, va a haber, las principales son dos, la cirugía y la radioterapia. La cirugía o la radioterapia se usa principalmente si el tumor es pequeño y no avanzado, pero si ya hay una enfermedad avanzada o el tumor es grande, se recomienda la utilización de ambos, ¿no? También se ha visto que la microcirugía transoral con láser es una modalidad segura y eficaz. Hay otros métodos. Entre ellos está la cirugía robótica transoral, la cirugía videolaringoscópica transoral, la cirugía ecográfica transoral y la cirugía laringofaringea endoscópica. También se ha visto que después de, cuando concomitantemente a ellos se le agrega lo que es la radioterapia, se ha visto incluso una mejoría en la supervivencia en sus pacientes. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico diferencial, lo tenemos que hacer con la queratosis actínica, la eritroplasia, el líquen plano, las leucoplasias, las lesiones liquenoides, la candidiasis oral, la amigdalitis y las lesiones traumáticas. En el pronóstico se ha visto que hay una tasa de supervivencia general a 5 años en este carcinoma. La tasa de supervivencia es de alrededor del 60%. Y hay incluso una mayor respuesta y un mejor pronóstico en aquellos que tengan un carcinoma de orofaringe positivo para BPH. En cuanto a las complicaciones, se refiere sobre todo a las que dan las modalidades de tratamiento. Entre ellas está la mucositis oral, la fibrosis tisular, la hiposalivación, la infección y la osteoradionecrosis, y la morbilidad por resección mandibular, desfiguración y pérdida de la función, que llega a reducir aún más la calidad de vida de los pacientes. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre el carcinoma de hipofaringe. Siguiente. Bueno, el cáncer de hipofaringe se va a describir se va a describir como tumores que van a surgir entre la orofaringe y la entrada del esófago. Estos van a estar definidos como la mayor precisión entre el hueso hioides y el extremo inferior del cartílago cricoides, respectivamente. Este grupo de cánceres se subdivide
en función de las ubicaciones anatómicas dentro de esta área. Bueno, a saber, por ejemplo, la posteriocoides, que es la unión de la faringoesofágica, el seno piriforme y la pared faríngea posterior. Bueno, los cánceres de hipofaringe no van a incluir el carcinoma de laringe, ¿no? Bueno, el carcinoma de células escamosas que surge de la capa mucosa es la histología más común identificada en el 95% de los casos, mientras que el adenocarcinoma, el sarcoma y el carcinoma no epidermoide van a representar los casos restantes, ¿no? Bueno, los tumores de la hipofaringe se van a caracterizar por la invasión local y la diseminación linfática, y el 70% de los pacientes presentan afectación de los ganglios linfáticos en el momento del diagnóstico. En cuanto a los síntomas, la carga sintomática del cáncer de hipofaringe va a estar determinada por el tamaño y la ubicación del tumor primario. Entre los síntomas tenemos el dolor, el sangrado y la disfagia, que van a ser los síntomas de presentación más comunes, ¿no? También podemos hablar de la desnutrición, concominante en su factor de un mal pronóstico. Y en cuanto a los tumores avanzados, pueden invadir la laringe, dando una característica de compromiso de las vías respiratorias y aspiración. En cuanto a la etiología, como es un carcinoma de células escamosas, principalmente, el cáncer de la hipofaringe tiene una lista de causas etiológicas similares a la de otros cánceres de cabeza y cuello. Bueno, estos son el uso prolongado del alcohol y el tabaco, que van a actuar sinérgicamente para potenciar van a potenciar el potencial de carcinógeno de cada uno. Los pacientes suelen ser hombres mayores de 50 años con consumo documentado de alcohol y tabaco. Otros factores de riesgo para el cáncer de hipofaringe van a incluir, entre ellas, primero tenemos al síndrome de Plummer-Vinson, que es también conocido como disfagia sideropénica. Este síndrome se va a caracterizar por la anemia por deficiencia de hierro, disfagia postcricoidea y membrana esofágica alta, que se van a observar principalmente en mujeres premenopáusicas. También otro sería el asbesto, ¿no? Que la contribución del asbesto a la formación de cáncer hipofaringeo, bueno, no está tan clara, pero se considera un factor de riesgo independiente, como ocurre como en muchas otras neoplasias malignas. Luego vamos a tener al ERGE, ¿no? Al igual que el carcinoma del esófago, se reconoce que la irritación recurrente por el reflujo gástrico va a contribuir a la formación de tumores en la región posterior a la cricoides en el mismo proceso de metaplasia-displasia. Siguiente. Luego vamos a seguir con la epidemiología. Bueno, los cánceres de hipofaringe son poco frecuentes y representan alrededor de 80,000 casos nuevos, o el 0,4 de todos los cánceres nuevos en todo el mundo, ¿no? Y hay aproximadamente alrededor de 35,000 muertes relacionadas a este cáncer. En general, la incidencia mundial del cáncer de hipofaringe va a ser del 0,8 por 100,000 habitantes, o sea, 0,3 en mujeres y 1,4 en hombres. Y la incidencia del cáncer de hipofaringe va a variar según la región, ¿no? Con incidencia más alta se va a encontrar tanto en Asia Central y Meridional, seguido de Europa Central y Oriental, y Europa Occidental y América del Norte. En cuanto a la fisiopatología, como ya se les dijo, la gran mayoría, o sea, el 95% de los tumores hipofaringeos van a ser carcinomas de células escamosas, y 2/3 son de la variante queratinizante. Otros tipos de tumores van a incluir los linfomas, el sarcoma y el adenocarcinoma, pero casi siempre son pocos diferenciados y agresivos. La mayoría, en sí el 70% de los tumores, se van a originar en el seno piriforme, con alrededor de una cuarta parte en la pared faríngea posterior, y el 5% restante se va a encontrar en la región postcricoidea. En cuanto a la ubicación, la ubicación dentro del seno piriforme dicta el patrón de diseminación, y los de la pared medial se van a extender típicamente a lo largo de la mucosa. Esto va a ser invadiendo la laringe a través del canal paraglótico, mientras que los tumores de la pared lateral y del ápice, estos dos van a invadir el cartílago tiroides. Siguiente. En cuanto a la historia y el físico, a diferencia de otros cánceres de cabeza y cuello, estos cánceres hipofaringeos se van a desarrollar en el área menos críticas para el espacio. Por lo tanto, el impacto de una lesión en crecimiento no se aprecia hasta el tumor va a ser considerablemente grande.
Por ende, se va a tener una sensación de bulto o malestar en la garganta, dolor al tragar o dolor referido al oído medio. Y el examen con fibra óptica de la hipofaringe y la laringe a menudo van a resultar ser el más frecuente para detectar los tumores faringeos posteriores o postcricoideos. En cuanto a la evaluación, es probable que los análisis de sangre de laboratorio sean diagnósticos, pero son esenciales cuando se va a considerar el plan de tratamiento del paciente y su capacidad para tolerar las ciertas terapias. Por ende, aparte de eso, vamos a tener el hemograma completo, que este va a ser para excluir la anemia. Como que no me asustan con completas. No tenía nada de croquetas. No. Yo sé, tu audio. Ya, bueno. También a la albúmina sérica, que esta va a ser para evaluar el estado nutricional. Siguiente. En cuanto a las imágenes constituyen el pilar de las pruebas de diagnóstico en el cáncer de hipofaringeo. Primero vamos a tener a la radiografía de tórax en busca de enfermedades pulmonares o cardíacas subyacentes, bueno, como es común en la población de fumadores empedernidos, ¿no? Además, para buscar metástasis pulmonares o un tumor pulmonar sincrónico. Luego vamos a tener la prueba de deglución de contraste soluble en agua o bario, que esta puede ayudar a detectar cualquier tumor postcricoideo que no sea visible con el examen de fibra óptica, y también este va a detectar los defectos de llenado en los senos piriformes en presencia de una lesión mucosa. Luego vamos a tener la tomografía computarizada. Va a ser una forma rápida y efectiva de evaluar la ubicación, la extensión, la diseminación y la afección de los ganglios del tumor. La tomografía mejorada con el contraste de cuello, el tórax y el abdomen es esencial para estadificar adecuadamente el cáncer de hipofaringe en busca de diseminación y metástasis a distancia. También vamos a tener la resonancia magnética nuclear, que esta especialmente se da cuando se realiza con contraste de gadolino y es para detectar y delinear eficazmente la extensión de los tejidos blandos y la extensión de la submucosa. Y también, por último, vamos a tener la tomografía por emisión de positrones, que es útil para detectar la diseminación metastásica a distancia no identificada en las tomografías computarizadas. Siguiente. Bueno, en cuanto al tratamiento, se recomienda el tratamiento basado en un enfoque de equipo multidisciplinario compuesto por tanto el cirujano de cabeza, el cuello, el oncólogo médico y el oncólogo radioterapista, ¿no? El dietista, el logopeda y el defensor del paciente. Bueno, el objetivo es lograr el mayor grado de control locorregional con el menor impacto sobre la función para preservar la fonación y la deglución y la función respiratoria. Primero, por eso vamos a tener la etapa temprana que se va a dar en T1 y T2. Esta ya sea radioterapia o sola, hasta 70 GI o cirugía conservadora, quizá con radioterapia posoperatoria. Luego vamos a tener la etapa tardía, que serían T3 y T4, que son tumores resecables tratados con laringofaringectomía parcial o completa, con disección selectiva del cuello y quimiorradiación posoperatoria. Bueno, los tumores irresecables se van a tratar con radioterapia sola o radioterapia en combinación con quimioterapia, y se debe alterar la participación en ensayos. En cuanto a los tumores tempranos de la pared lateral, se pueden tratar con faringectomía parcial, con resección parcial del cartílago tiroides lateral, en particular el ala superior. Y los tumores en la región postcricoidea a menudo están más avanzados en el momento del tratamiento, por lo que van a requerir una resección, una reconstrucción y una terapia adyuvante más extensas. Y la quimiorradioterapia concurrente se considera tanto para tumores resecables avanzados como para aquellos que no lo son en una naturaleza paliativa. Siguiente. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, dada la alta proporción de pacientes que van a presentar un nuevo bulto en el cuello, las diferencias van a ser amplias. Esto incluye la linfadenopatía por cualquier otra causa
como una infección aguda, afecciones inflamatorias como la sarcoidosis o una lesión benigna como un lipoma. Esto también podría incluir una infección aguda o una exacerbación de un bulto congénito no detectado hasta ahora, como un quiste braquial. Otra neoplasia como esa podría causar tanto una linfadenopatía cervical como disfagia o síntomas de globo, incluidos el linfoma, cáncer de esófago alto u otro cáncer de cabeza y cuello, como el carcinoma de células escamosas de la base de la lengua, la amígdala o cualquier otra parte de la orofaringe. Siguiente. Bueno, en cuanto al pronóstico, van a tener un peor pronóstico en comparación con los otros cánceres de cabeza y cuello debido a su presentación tardía y a su metástasis ganglionares tempranas. La tasa de supervivencia genera para todos los cánceres de hipofaringe pueden ser tan bajas como el 20%, y posoperatorias mejora la supervivencia general en comparación con aquellos que solo se someten a cirugía. Y bueno, hay un estudio en Estados Unidos que determina la supervivencia a 5 años según el estadio general. El 63% para los cánceres en estadio 1, el 57,5% para los cánceres en estadio 2, el 42% para el estadio 3 y el 22% para el estadio 4. Siguiente. En cuanto a las complicaciones, vamos a tener 3 complicaciones. Entre la primera vamos a tener las complicaciones quirúrgicas, que estas van a incluir la hemorragia, el daño al nervio accesorio que causa la caída del hombro, el nervio hipogloso que causa la dismotilidad de la lengua y el nervio vago. También una parálisis diafragmática por lesión del nervio frénico, hipocalcemia e hipotiroidismo, una fístula faringocutánea, estenosis faríngea que requieren procedimientos de dilatación. Bueno, otras complicaciones, tendremos las complicaciones de la radioterapia, que estas podrían presentar serostomía, disgusia, mucositis, dermatitis, y las complicaciones tardías de la radioterapia van a incluir las dificultades para tragar a largo plazo, osteoradianecrosis de las mandíbulas o de los cuerpos vertebrales, también pueden producir unas lesiones de la médula espinal, lesiones del plexo braquial. Y luego vamos a tener las complicaciones de la quimioterapia. La mielosupresión y la inmunosupresión concurrente van a aumentar el riesgo de sepsis neutropénica. Otras complicaciones van a incluir la alopecia, la neuropatía periférica, la letargia y la fatiga intensa, también náuseas y vómitos. Siguiente. Bueno, eso sería todo. Chicos, por favor.